Hola, buen día chicos. Vamos a comenzar la clase de tercero de bachillerato del 3 de diciembre del 2025, siendo las 12:15. Ahora esperado a los compañeros que se conecten. Comenzamos. Lo que aprenderemos el tema de hoy, uno de los temas más importantes de la química orgánica, en este caso es la isomería. La isomería nos explica que hay compuestos de la misma fórmula, ya sea molecular, para tener sus propiedades diferentes. Es clave para entender desde los medicamentos hasta los materiales e incluso los procesos biológicos. Hoy veremos lo que es en sí los isómeros, los tipos de isomerías, ya sea por su estructural o isomería isomería. Ejemplos simples y cómo identificarlos. Bueno, para comenzar, ¿qué es la isomería? En la isomería se dice que hay isómeros, que son moléculas que tienen una misma fórmula molecular, pero con diferentes ya sea estructuras o discomposición espacial. Esto dice que cambia sus propiedades ya sean físicas, químicas y hasta biológicas. Por ejemplo, digamos que tenemos al butano. Se conoce el butano como C4H10, como butano, ¿verdad? Puede ser un butano normal o un isobutano. Nos dice que tienen 4 carbonos y 10 de hidrógeno, ¿verdad? Pero se organizan de manera distinta. En la isomería tenemos, comenzando por la estructural, esta ocurre cuando los átomos se unen y se forman diferentes. Tenemos a la isomería de cadena, que es cuando cambia la estructura de sus esqueletos por uno de carbono. Por ejemplo, si tenemos al pentano, que se lo conoce como CH5H12, el pentano normal sería lineal. El isopentano es más ramificado, con enlaces en cada carbono. Y el noepentano es más ramificado aún, llevando sus ramas a otro extremo con más y dobles enlaces. ¿Cómo cambia en sí la forma del esqueleto? Habla de su isomería, o sea, habla de su cadena, ya sea más ramificada, como sabemos, por el pentano, no solamente lineal, sino ramificada ya a enlaces dobles. También tenemos la isomería de posición. Esto ocurre ya gracias a los grupos funcionales de doble enlace o sustituyente, o sea que estos tienden a lo que sería cambiar de posición o de cadena. Por ejemplo, si tenemos al butano, como ya dijimos que CH4H10 sería un butano en un grupo de OH con C1 y un butano 2 con un grupo de OH en CH2. O sea, hablamos de un doble enlace al inicio y un doble enlace ya sea por el medio, como tenemos aquí, el butaonona, pentanol, butanol, un betanol, una ramificada lineal que aparece cuando los isómeros se diferencian en posición a grupo funcional, una cadena ramificada. Y tenemos a la isomería de fusión. En esta hablamos de que se produce cuando los isómeros tienen diferencia en grupo funcional. Por ejemplo, el butanona, que está aquí en pantalla, con un doble enlace en oxígeno. Tenemos un doble enlace con oxígeno. Estos átomos están conectados de una forma que aparece otro en sí grupo funcional, en este caso, como el butanal, con un doble enlace en oxígeno y uno en hidrógeno.
Y si ya hablamos de la segunda parte, sería su isomería por parte estereoisomería. En estos estereoisomeos tienen una forma misma molecular, ya que esta tiene una conexión entre sus átomos, pero de diferente orientación y su diferente espacio. Aquí hablamos que se dividen en isomería geométrica y isomería óptica. En la geométrica se da cuando hay un doble enlace con carbono o cuando una molécula representa anillo, que impiden lo que es la libre de su rotación. Por ejemplo, si tenemos a un butano 2 con este grupo funcional, ya sería un trans 2-buteno, porque están a dos lados y serían opuestos en este caso. También ocurre con los cicloalcanos, teniendo su isomería un CRIS del propano, o sea, trans dismetil ciclopropano. Este es el punto clave. Hablamos que si una rotación está restringida, aparecen isómeros geométricos. Y por otro lado, en la isomería óptica, en la cual esta ocurre cuando las moléculas tienen un carbono quiral, o sea, un carbono unido a cuatro grupos diferentes. En este caso, esto genera amatiorenos, que son imágenes espectaculares. No son superposibles como lo son las manos, pero son más ramificadas. Si hablamos de los anaquinósteos, estos se caracterizan porque se derivan en un plano de una luz polarizada por su polaridad, ya que tienen propiedades físicas idénticas, como químicas distintas frente a los sistemas biológicos. Este es un dato importante. En los enantiómeros también puede ser efectos diferentes, ya sea por los medicamentos o mismo en el organismo del cuerpo humano. Bueno, entonces eso, como decía, en la isomería habla de sus compuestos orgánicos entre frecuentes, ya sea de dos o más compuestos que tengan una misma forma molecular. Este fenómeno es a lo que se le domina lo que es la isomería. Por lo mismo, como los isómeros son más compuestos que tienen una misma fórmula molecular, esta diferencia su estructura por su configuración en el espacio. Isomería se puede clasificar, ya como dijimos, isomería estructural o la estereomería, que son pues isómeros de diferente entre sí con una orden, ya sea de estar almacenando átomos de la misma molécula. Es donde hablamos de la cadena, de la isomería de posición y la isomería de lo que es la fusión.
Bien, entonces lo comprendido en la clase de hoy es que comprendimos que la isomería explica, ¿no? Por qué las sustancias con una misma fórmula se comparten y se comportan de una manera distinta. Y dimos unos grandes tips, que es el estructural y la estereoismería. Identifica los isómeros clave como la química inorgánica, la farmacología e incluso la biología. La isomería no solo es una teoría, sino que nos explica cómo funcionan lo que son perfumes, fármacos, alimentos y procesos vitales.